Muy buenas noches, tardes o día, querida familia oscura del inframundo. Antes de comenzar menciono que las historias que estás por escuchar se han cambiado nombres, lugares y cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Se recomienda discreción, pues los relatos que vamos a escuchar el día de hoy son de chicas del crimen organizado, pero desde un punto de perspectiva paranormal y diferente. Sin más, queridos amigos, los invitamos a que se pongan cómodos o cómodas para escuchar estos relatos. Esto es Inframundo. Comenzamos. Un saludo, compas de Inframundo. Mi nombre es Tomás Arriaga. Soy originario de un pueblo metido en la Sierra de Guerrero. Y esto que voy a contar me pasó en el año 2013. No me gusta hablar mucho de mi pasado, pero hay cosas que se quedan guardadas y tarde o temprano uno necesita sacarlas. Desde joven me tocó ver cosas pesadas. No solo por andar entre brechas, cerros y monte, sino por el tipo de trabajo en el que terminé metido. En esos lugares la vida no te da muchas opciones. O trabajas en lo que hay o te mueres de hambre. Yo quedé huérfano de mi padre desde chamaco. Mi jefe también andaba metido en ese ambiente y le tocó perder la vida en un enfrentamiento. Mi madre, con todo el dolor encima, sabía que no había mucho que hacer. Éramos pobres. Mis hermanos estaban chicos y alguien tenía que llevar dinero a la casa. A la mañana siguiente de que acepté entrar, el Mauro, que sería el encargado de enseñarme, ya me estaba esperando sentado bajo una sombra de un guamúchil. Era un hombre recio, serio, de esos que no hablan de más. Me dejó claras las reglas desde el principio. Salirse no era una opción. Jugar chueco menos. En esos lugares todo mundo sabe cómo se mueve la vida, aunque nadie lo diga en voz alta. El Mauro me hablaba de mi padre con cierto respeto. Decía que había sido leal y que por eso el patrón había pedido que me metieran al grupo, como una especie de deuda con la familia. A mí eso no me daba orgullo, me daba miedo. Pero también sabía que en ese momento no tenía manera de decir que no. Nos llevaron a un campamento metido entre la sierra. Ahí se suponía que nos iban a preparar. No eran entrenamientos como los de las películas. Era puro cansancio, gritos, golpes, correr con el estómago vacío y aprender a obedecer a huevo y sin preguntar. El patrón había contratado gente de fuera para adiestrarnos. Hombres sin alma, de esos que solo trabajan por dinero y que saben hacer sufrir a cualquiera sin cambiar la cara. Ahí uno empieza a conocer el miedo real, no el de los cuentos, sino el de saber hasta dónde puede llegar una persona cuando solo sigue órdenes. El día que pasó todo, nos separaron en grupos. El mío era el de los nuevos. Íbamos varios chamacos y solo el Mauro con nosotros, cuidando que no hiciéramos tonterías. Nos metimos por una vereda donde el monte se cerraba mucho, con árboles altos y ramas que no dejaban ver bien el camino. Casi al inicio se nos cruzó una anciana. La vimos parada entre los matorrales, vestida con ropa negra y rota. No parecía una señora de rancho. Tenía algo raro en la mirada. Algo torcido, como si no estuviera perdida ni asustada. Los demás se rieron y la ignoraron. Yo no pude. Se me erizó la piel en cuanto la vi. La vieja nos siguió con los ojos hasta que nos metimos más al monte. No habíamos avanzado mucho cuando comenzaron los gritos y los disparos. Al principio pensamos que nos habían caído los federales o algún grupo contrario. Corrimos hacia donde venía el ruido, pero al llegar encontramos algo que no se nos va a olvidar jamás. Había cuerpos tirados por todos lados. No eran cuerpos baleados, estaban destrozados.
Partes de los compañeros estaban regados entre la tierra. Las piedras y las hojas, algunos parecían atacados por un animal grande, pero no había huellas claras ni nada que explicara aquello. No pasaron ni 10 minutos, cuando el infierno se soltó por todos lados. Se escuchaban gritos a los 4 flancos, disparos, gente corriendo, hombres pidiendo ayuda. No sabíamos hacia dónde movernos. Cada vez que intentábamos llegar a un punto, encontrábamos lo mismo: restos, sangre y armas por todos lados. Lo peor fue ver entre los muertos al mercenario que nos estaba entrenando, el que todos decían que era el más bravo. Si a ese hombre lo habían acabado así, nosotros no teníamos ninguna oportunidad. El Mauro nos juntó a todos los nuevos y nos ordenó quedarnos pegados. Nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio. Yo traía la boca seca y las piernas muy flojas. Entonces empezamos a sentir que algo nos rodeaba. Primero vi una figura pasar rápido entre los árboles, luego otra. Después ya no supe cuántas eran. Se movían tan rápido que apenas se alcanzaban a distinguir. La anciana volvió a aparecer frente a nosotros. Esta vez ya no se veía igual. Traía un palo largo como bastón, pero sus manos eran lo que más me heló. Tenía unas uñas largas, negras puntiagudas, todas manchadas de sangre. No había duda de que ella estaba metida en la masacre. Lo que no entendíamos era cómo una vieja podía haber hecho algo así. De la vegetación salieron más mujeres, o eso parecían. Eran ancianas, todas vestidas con harapos oscuros, flacas, encorvadas, con ojos negros y sin expresión alguna. Cuando abrieron la boca, entendí que no eran humanas. Tenían dientes también muy afilados, hileras completas, y la boca se les abría demasiado, como si la cara se les partiera hasta atrás. Se lanzaron hacia nosotros. Yo pensé que ahí nos íbamos a morir. Algunos levantaron las armas, pero el Mauro gritó que no dispararan. En lugar de enfrentarlas, se puso al frente y empezó a suplicar. Les decía que éramos chamacos, que no sabíamos, que nos habíamos metido por hambre, que no éramos los que mandábamos ahí. No sé si esas cosas entendieron sus palabras o entendieron el miedo, pero la anciana, que parecía líder, levantó una mano y las demás se detuvieron. Nos miraron unos segundos que parecieron eternos. Después se dieron la vuelta y se metieron otra vez entre la espesura, así como si nada, sin hacer ruido, como si el monte se las hubiera tragado. Cuando por fin logramos salir de ahí, el Mauro venía todo blanco, pálido, pálido. Nos dijo que no habláramos de lo que vimos, que esas eran brujas y que nos habíamos metido en sus dominios sin saberlo. Luego abrió el maletín que había pertenecido al mercenario muerto y nos repartió fajos de billetes. Nos dijo que agarráramos camino, que nos largáramos del estado y que no dejáramos que nadie nos volviera a ver por ahí. Obedecí. Lo único que supe fue que el Mauro llevó al patrón y a varios hombres a ver la escena. Después de eso decidieron no mandar a nadie más por esa zona. Nunca volvieron a meterse por ese rumbo, ni para sembrar, ni para entrenar, ni para esconderse. Algo entendieron esa noche. Han pasado más de 10 años. Ahora vivo en los Estados Unidos, en un lugar tranquilo, lejos de todo eso, de todo el crimen. Trabajo, pago la renta y trato de no pensar mucho en mi vida pasada. Pero cuando escucho a alguien burlarse de las historias de brujas, no digo nada. Yo sé lo que vi. Sé cómo se movían, cómo olían en el monte después de que pasaron. Y sé que si el Mauro no hubiera suplicado por nosotros, ninguno habría salido vivo de esa sierra. Nunca pensé que esas cosas fueran reales, pero lo son. Las brujas existen y no son mujeres viejas haciendo rezos en una casa oscura. Algunas viven en el monte, cazan en silencio y no perdonan a quien entran donde no deben.
Muy buenas noches, comunidad oscura del inframundo. Mi nombre es Hilario. Esto lo cuento para cualquiera que crea que meterse a este negocio es puro lujo, camionetas nuevas y dinero fácil. No se dejen engañar por los corridos. Sí puede llegar el dinero, pero casi nunca lo disfrutas porque vives cuidándote de todos lados y tarde o temprano alguien te cobra. A mí me tocó aprenderlo de la peor manera. El mismo día que nos entregaron como carnada a unas bestias que no parecían de este mundo. No voy a decir el punto exacto porque todavía me da miedo nombrarlo. Solo diré que fue en Chihuahua por un rumbo apartado del desierto de Samalayuca, allá por el año del 2016. Es una zona donde el viento parece hablar entre los médanos y donde la noche se siente más grande que uno. Ahí pasan cosas que harían temblar hasta el más bravo, aunque vaya armado hasta los dientes. En ese tiempo yo andaba con un grupo que trabajaba para una organización de la que tampoco voy a decir el nombre. Éramos considerados de los mejores para limpiar caminos, cuidar cargamentos y resolver problemas sin hacer preguntas. El patrón nos tenía en alta estima porque no fallábamos. Nos daba igual si el que estorbaba traía placa, sotana, bata de doctor o puesto político. Si estaba en medio, lo quitábamos. Así era la vida que llevábamos. No me enorgullece decirlo, pero así fue. Eso sí, dentro de nuestra porquería todavía teníamos un límite. No tocábamos niños, ni mujeres embarazadas, ni ancianos. Era una regla que muchos se brincan, pero nosotros no, porque eso, lo que pasó aquella tarde, nos rompió por dentro. Nos mandaron a una casa retirada, según para acabar con un grupo que se había volteado o estaba guardando información pesada. La paga iba a ser grande, demasiado grande para el trabajo. Desde ahí debimos sospechar. Nos dieron equipos pesados, armas largas, parques de sobra y la orden de no dejar nada moviéndose. Llegamos al lugar y soltamos todo. La casa quedó como coladera. Cuando entramos para tomar evidencia y llevarle prueba al patrón de que habíamos cumplido, se me fue la sangre a los pies. No era una casa de gente armada. Era una reunión familiar. Había adornos, mesas, comida tirada y un pastel destrozado. Era una fiesta de bautizo o algo parecido. Vi niños tirados entre familiares. Sentí que el pecho se me cerró. No pude ni sostener mi arma igual. Mi compadre Baltasar se dio cuenta de mi cara y me pidió que no hiciera una tontería, porque me conocía y sabía que yo estaba a punto de reventar. Yo le dije que eso no se hacía, que nosotros no quitábamos la vida a los niños. Me valía madre el patrón, la paga y todo. Quería ir a reclamar aunque eso me costara la vida. Pero ni siquiera nos dieron oportunidad. Antes de movernos, llegaron por nosotros. Ahí entendimos que todo había sido una trampa. La orden de la casa solo fue el pretexto para mancharnos, para quitarnos de en medio y que nadie preguntara por qué desaparecimos. Nos llevaron ante el patrón. Todavía lo recuerdo parado frente a nosotros, tranquilo, como si estuviera arreglando un pendiente cualquiera. Nos dijo que éramos demasiado buenos, tan buenos que ya no cabíamos en su organización, que no era personal, que era simplemente trabajo. Usó casi las mismas palabras que yo había repetido tantas veces. Después nos golpearon hasta dejarnos inconscientes. Cuando despertamos, estábamos tirados en medio del desierto, lejos de cualquier camino bueno. Nos dejaron con las manos esposadas, sin armas, ni agua ni comida. Uno de los hombres que nos abandonó nos dijo que el patrón temía que un día quisiéramos tumbarlo y que por eso nos había mandado ahí. Nos aventaron la llave de las esposas cerca, como si todavía quisieran burlarse. Dijeron que esperáramos a que se fueran para soltarnos, y así lo hicieron.
Al principio pensé que nos dejaban para que nos encontrara un grupo contrario, y la verdad hasta lo vi como una oportunidad. Si sobrevivíamos, íbamos a regresar por ese maldito rajón. Mis compañeros pensaban igual. Nadie se rajó. Éramos pocos, pero traíamos coraje suficiente para caminar días si hacía falta. Acordamos que en cuanto saliéramos de ese lugar nos íbamos a desquitar. No sabíamos que casi nadie iba a salir. El desierto de noche es frío, traicionero. Mucho más de lo que la gente imagina. De día te cocina, pero de noche te muerde los huesos. Solo teníamos la ropa que traíamos puesta. Encontramos unas láminas viejas, pedazos de madera y chatarra oxidada cerca de una especie de tiradero abandonado. Con eso pudimos prender una fogata para calentarnos. Comimos algunas tunas y pedazos de nopal asado. No era comida, pero era algo. No teníamos armas, solo tubos, varillas y fierros que fuimos juntando por si hacía falta defendernos. Después de la golpiza y el cansancio, decidimos descansar un rato. Pensamos que lo peor ya había pasado. Ese fue nuestro error. Cuando intentamos dormir, empezaron a escucharse bramidos. No eran aullidos normales, tampoco eran coyotes. Sonaban como gritos de animales grandes, mezclados con lamentos de gente. Venían de lejos, luego de más cerca, luego de todos lados. Nos levantamos de golpe y agarramos lo que pudimos usar como arma. Baltasar tomó una barra oxidada. Yo agarré un pedazo de tubo pesado. Otro de los muchachos se quedó junto al fuego, echándole lo que encontraba para que no se apagara. No se veía nada hacia afuera, solo oscuridad y esas voces horribles moviéndose alrededor. La fogata empezó a bajar. Le aventábamos madera, plásticos viejos, pedazos de cartón, lo que prendiera. Pero el fuego no duró, el viento lo castigaba y parecía que esas cosas esperaban precisamente eso, que la luz se acabara. Cuando la fogata se apagó, salieron. Al principio no supe qué estaba viendo. Eran como hombres de baja estatura, muy flacos, pálidos, de una forma enferma. No tenían pelo en ninguna parte del cuerpo. La piel se les veía lisa, tirante, como de animal pelado, pero no eran débiles. Se movían rápido, bastante veloces, brincando entre la chatarra como monos. Tenían los dientes filosos y las manos terminaban en uñas duras, negras como garras. Nos atacaron sin aviso. Nos defendimos como pudimos. A uno le reventé el cráneo con un tubo y cayó al suelo dando chillidos. Baltasar tumbó a otro con la barra, pero eso no los espantó. Al contrario, estaban más enojados. Empezaron a gritar más fuerte y de la oscuridad salieron más. No sé de dónde venían. Parecía que el desierto los estaba escupiendo. Nos rodearon. Se nos venían encima por todos lados. Mordían, rasguñaban, se colgaban del cuerpo y no nos soltaban. Uno de mis compañeros cayó y 3 de esas cosas se le fueron encima. Lo escuché gritar mientras lo abrían como si fuera un animal. Otro intentó correr y no avanzó ni 20 metros. Lo alcanzaron en la oscuridad y solo vimos cómo se lo llevaban arrastrado entre los montones de tierra. Yo no pude describirlos mejor porque todo fue confusión, gritos y sangre. Eran hombrecillos, pero también bestias. No hablaban, no parecían tener miedo, solo tenían hambre. Atacaban como perros rabiosos, pero con una fuerza que no correspondía al tamaño que tenían. Se comían a mis compañeros vivos, esa es la verdad. No los mataban primero, los mordían y arrancaban pedazos mientras todavía se movían. Cuando ya estábamos al borde de caer, se escucharon motores. Varias luces aparecieron a lo lejos y luego vinieron disparos. Era el ejército mexicano. Nunca en mi vida me había dado tanto gusto verlos esa noche. Los soldados llegaron disparando hacia las sombras y esas criaturas se dispersaron de inmediato. No murieron todos, pero huyeron.
metiéndose entre la oscuridad como si conocieran cada hoyo del desierto. A nosotros nos detuvieron, claro, pero antes de cualquier cosa nos dieron atención médica. Yo estaba destrozado, perdí la pierna izquierda y la mano del mismo lado. También perdí el ojo derecho. Tenía la piel rasgada en varias partes y mordidas que se infectaron horrible. Baltasar sobrevivió, pero le arrancaron las orejas, un brazo y parte del cuero cabelludo. De los demás casi nadie quedó con vida. Cooperamos con las autoridades en lo que pudimos. No por buenos, sino porque ya no teníamos nada que perder. Después de eso no me quedé en México. Me fui lejos, lo más lejos que pude porque no quería toparme nunca más con el patrón ni con esas cosas del desierto. Hasta hoy no sé qué eran. Tal vez animales deformes, tal vez gente enferma, tal vez algo que vive escondida donde nadie debería meterse. Yo solo sé que eran normales. Tenían hambre de carne humana y nos dejaron ahí como sacrificio. Por eso digo que los lujos de este mundo son mentira. Uno cree que entra para mandar, para tener dinero, para que le tengan miedo. Pero al final solo eres carne para alguien más. A veces para otros hombres, a veces para cosas peores. Comunidad, ¿qué le están pareciendo las historias de chicas del crimen organizado desde un punto de vista paranormal que estás escuchando? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Sin más, continuamos con el siguiente relato. Cuando uno entra en este ambiente, le hacen creer que lo preparan para todo. Te enseñan a aguantar golpes, a caminar de noche, a cuidar cargamentos o desconfiar hasta de tu propia sombra y a reaccionar rápido cuando las cosas se ponen feas. Pero nadie te prepara para enfrentar a algo que según uno no existe. Una de las noches más aterradoras de mi vida ocurrió en el 2016, en una zona de monte entre Durango y Sinaloa, cuando me tocó ver con mis propios ojos a un hombre transformándose en animal. Sé cómo suena. Si alguien me lo hubiera contado antes, yo también me hubiera burlado. Pero hasta la fecha, nada me causa más miedo que acordarme de ese vato. Los viejos del grupo siempre hablaban de esas cosas. Decían que en la sierra había nahuales, brujos y gente que no era lo que parecían. Nosotros nos reíamos. Les decíamos que dejaran de andar fumando lo que teníamos que cuidar, porque sonaba pura historia para espantar chamacos. Mi abuelo también me hablaba de nahuales cuando yo era niño, pero yo crecí pensando que eran cuentos de rancho, de esos que se contaban para que uno no se metiera al monte de noche. Ese día el patrón andaba bien encendido porque unos días antes las autoridades nos habían quitado un cargamento grande. No quería otra pérdida. Nos mandaron a cuidar un embarque importante en una zona más apartada, y desde que llegamos nos dejaron claro que nadie se movía solo. Nadie se confiaba y nadie se iba hasta que el trabajo quedara completo. El ambiente estaba pesado. Todos sabíamos que si algo se volvía a perder, alguien iba a pagar. Estuvimos todo el día cuidando el lugar. Nadie podía salir ni comprar comida, así que varios de nosotros fuimos por provisiones para todos antes de encerrarnos en el punto. Cuando por fin cenamos, ya entraba la noche. Uno de los muchachos al que le decíamos el Beto pidió ir al baño. En esos lugares nadie se aparta solo, no solo por los soldados o los rivales, también porque en la sierra cualquier descuido te cuesta caro. Yo me ofrecí a acompañarlo. Caminamos unos metros hasta una zona de arbustos. Le dije que se metiera rápido para hacer lo suyo, y yo me quedé a cierta distancia para no incomodarlo, vigilando el camino y escuchando cualquier movimiento. Al principio todo estaba normal. Solo se escuchaban los grillos y el viento pegando entre las ramas.
Luego empecé a escuchar sonidos raros. Pensé que al Beto le había caído mala comida. Se escuchaban quejidos, como si estuviera vomitando o doblándose del dolor. Al principio no quise acercarme, pero ya el escándalo fue creciendo. Ya no parecían quejidos normales, sonaban más graves, más rasposos, como si algo le estuviera saliendo desde adentro. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba todo bien, pero no me contestó. Lo vi agarrado de una rama, encorvado, sosteniéndose la barriga como si le doliera demasiado. Di unos pasos más y noté algo que me heló. Una de sus manos estaba oscura, casi negra. Las uñas se le veían largas, también negras como garras. Los quejidos se convirtieron en rasguños. Todavía quise pensar que estaba enfermo o que le había dado algún ataque. Me puse frente a él y volví a preguntarle qué le pasaba. Entonces levantó la cara. Esos ojos no eran de una persona. Los tenía amarillos, brillantes. Me miró como cuando miras a un animal cuando está a punto de atacar. Se le levantó el labio superior y pude verle unos colmillos bastante grandes y afilados, imposibles para una persona. La cara se le estaba deformando, la piel parecía estirarse y oscurecerse por partes. En ese momento entendí que el Beto ya no estaba ahí, o al menos como yo lo conocía. Por reflejo levanté el arma y le apunté. No alcancé a hacer nada. De un salto cayó al otro lado de los arbustos, en 4 patas, moviéndose con una agilidad que ningún hombre puede tener. Se desplazó entre los troncos como si fuera un gato grande, rápido. Se estaba alejando. No podíamos dejarlo ir. Tomé la radio y avisé lo que estaba pasando, aunque sabía que nadie me iba a creer. Al principio se rieron. Me dijeron que dejara de inventar cosas y que no me pusiera nervioso. Pero unos segundos después, lo vieron cruzar entre los árboles. Ahí sí dejaron de reírse. Empezaron los disparos. Varios le tiraron desde distintos puntos, pero no lograban pararlo. Aquella cosa se movía demasiado rápido. Uno de los compañeros gritaba por la radio que era un nahual, que lo que estábamos viendo era una bestia. Yo escuchaba su voz quebrada, llena de miedo, y eso me dio más terror, aunque en ese ambiente casi nadie acepta tener miedo. La criatura desapareció entre el monte. La seguimos un tramo, pero era imposible darle alcance. No dejaba huellas claras ni hacía ruidos, y cada vez que queríamos verlo, ya estaba en otro lado. Al final, el jefe ordenó que nadie se separara y que regresáramos al punto. Esa noche nadie durmió. Todos estuvimos con las armas listas, esperando que volviera. Días después, durante un patrullaje por una vereda que llevaba hacia varios ranchos cercanos, encontramos su ropa tirada. Era la misma que traía el Beto aquella noche. Estaba rota, sucia, con manchas oscuras y tirada como si alguien se la hubiera arrancado del cuerpo. Intentamos averiguar qué era realmente, de dónde había venido y quién lo había metido con nosotros, pero casi nadie sabía nada. Algunos decían que lo habían visto llegar de otro pueblo, otros que no lo conocían. Era como si hubiera aparecido de la nada. Esa semana entendí 2 cosas. Que los nahuales existen todavía, aunque uno se burle de esas historias. Y por otro lado que en la sierra hay personas que no son personas y que a veces se meten entre grupos solo para esperar el momento correcto. El jefe me ascendió días después de eso porque el cargamento ya no volvió a desaparecer. Para él el asunto terminó bien, para mí no. Yo nunca volví a ver al Beto, o lo que fuera que se hacía pasar por él. Pero cada vez que me toca caminar cerca del monte y escucho un gruñido como de árboles o de animales, el pecho se me aprieta. He visto traiciones y cosas que no se le desean a nadie, pero nada se compara con ver a un compañero doblarse de dolor, levantar la cara con ojos de animal y perderse entre los árboles como una bestia.
Mi nombre es Ramón Castañeda y esto que voy a contar me pasó en el 2006, cuando andábamos moviendo mercancía por la zona sur del país, entre caminos apartados de Campeche y rumbo a la frontera con Guatemala. No me siento orgulloso de muchas de las cosas que hice en esos años, pero si algo aprendí es que por más curtido que esté uno, hay situaciones que te dejan marcado para siempre. Uno puede acostumbrarse al peligro, a las armas, a las persecuciones y a la desconfianza, pero hay cosas con las que nadie está preparado. En ese tiempo yo andaba metido con un grupo que se encargaba de pasar cargamentos por rutas donde casi no había vigilancia. No era raro que nos encomendáramos a algo antes de salir. Algunos rezaban, otros le pedían veladoras a la Santa Muerte, otros traían estampas de Malverde y había quien de plano decía que ya le había vendido el alma al diablo. Yo, pese a todo, seguía creyendo en Dios. No me consideraba una buena persona, pero todavía rezaba antes de dormir, cuando el camino se ponía feo. Aún así, nada de eso me sirvió para entender lo que nos tocó vivir aquella vez. Todo empezó cuando uno de los jefes nos ordenó vigilar a un tipo que llevaba varios días rondando la zona. No hablaba con nadie, no se acercaba de más, pero siempre aparecía cerca. Ese tipo de gente era la que más sospechas levantaba. Si alguien se mueve por esos lugares y no lo ubica nadie, algo anda haciendo. El hombre era alto, muy delgado y se veía raro desde lejos, como si no perteneciera a ningún lado. No parecía militar, tampoco lugareño, pero tampoco era de los nuestros. No sé si se dio cuenta de que ya lo traíamos ubicado porque, en cuanto uno de los muchachos quiso acercarse más, el tipo salió corriendo rumbo a una parte del monte muy cerrada, alejada de unos poblados. En ese momento el jefe de mi grupo andaba preguntando en una aldea cerca si había movimientos del ejército o retenes en la zona. Cuando regresó se venía riendo. Dijo que los indígenas le habían salido con cuentos de espíritus y criaturas del monte, que no hiciéramos caso a esas tonterías. Eso dijo. Todavía me acuerdo porque más tarde esas mismas palabras nos pesaron demasiado. Nos dividimos en 3 grupos para internarnos y no movernos todos juntos. La idea era apoyarnos si algo se complicaba, pero también no delatar cuántos éramos en realidad. El terreno era malísimo, puro monte espeso, humedad, ramas secas, caminos cortados y restos viejos de construcciones abandonadas. De pronto volvió a aparecer aquel sujeto. Uno de los compañeros lo reconoció y dio la seña. Era él, no había duda. Nos fuimos metiendo cada vez más en esa parte boscosa sin darnos cuenta de qué tan hondo habíamos entrado. La vegetación era tan espesa que costaba trabajo ver a unos metros de distancia. Ese hombre se movía entre las sombras como si conociera de memoria cada árbol y cada piedra. Al principio pensamos que era alguien muy entrenado, quizás un vigía o un halcón muy bueno, pero todo cambió en segundos. De repente se plantó enfrente de uno de los muchachos del grupo. Lo hizo de la nada. Un momento antes no estaba y al siguiente ya lo teníamos ahí, parado frente a nosotros. Uno de los compañeros lo encañonó y empezó a interrogarlo, pero el tipo no decía nada. Era exageradamente pálido, muy alto, con el rostro largo y una forma de mirar que no se me olvida. No parpadeaba casi nada. Solo se quedó viendo fijamente al compañero que le apuntaba, como si no le importara el arma. El muchacho volvió a gritarle nervioso. Y en eso, el hombre caminó un par de pasos hacia adelante. Todo fue tan rápido que apenas alcancé a entenderlo. El compañero disparó, creo que por reflejo, pero aquella cosa se le vino encima con una velocidad imposible. Pensé que lo iba a tumbar o arrancarle el arma, pero simplemente desapareció frente a nuestros ojos. Así de golpe, se esfumó.
Cuando dejaron de sonar los disparos, vimos caer algo al suelo y corrimos a revisar. No era él, eran dos de nuestros propios compañeros ya muertos. No habían caído por balas. Tenían heridas extrañas, desgarradas, como si algo los hubiera atacado con garras o dientes. Ahí fue cuando entendimos que no andábamos persiguiendo a un hombre normal. En la aldea nos habían dicho que a veces los brujos se hacían pasar por gente para llevar a los incautos hasta donde querían. Pero aquello no se veía como un brujo de los que uno imagina. Parecía más bien un hombre de rasgos mayas, solo que demasiado alto, pálido y con algo torcido en todo el cuerpo. El miedo empezó a crecer de verdad desde ese momento. La tarde se estaba acabando y el monte casi no dejaba pasar la luz. Todo se veía oscuro, pesado, con formas raras entre los árboles. Empezamos a escuchar murmullos, algo parecido a risas roncas y un aleteo muy grande sobre nuestras cabezas. Parecía que algo nos rodeaba desde arriba y desde los costados. Uno de los compañeros dijo que sentía que nos estaban llevando hacia una parte más profunda de la selva, como si nos fueran arreando. Entonces recordé lo que nos habían contado los aldeanos en Campeche, cerca de unas ruinas perdidas entre la selva, hablando de un sitio vinculado con Camazotz, el dios murciélago de los antiguos mayas. También nos mencionaron a los huayes, seres que cambian de forma, como los nahuales. Pero según los viejos del lugar, ni los mismos brujos se metían tanto en ciertas partes del monte. Decían que había zonas que no les pertenecían a los hombres, ni a los vivos, ni a los muertos. Mi jefe se había burlado de eso, pero a esas alturas ya nadie se reía. Los nativos decían que aquellas criaturas eran descendientes del dios murciélago, depredadores que salían de noche y cazaban a todo el que entrara a sus dominios. Si uno de ellos te mordía, no te convertías en nada, pero te dejaba una fiebre espantosa, una infección que se mete hasta los huesos y delirios que duraba semanas si lograba sobrevivir. Yo no sabía si creer en eso o no, pero lo que sí sabía era que algo nos estaba cazando. Poco a poco empezamos a perder gente. Al principio pensamos que solo se habían retrasado, que se habían separado en medio del caos. No fue hasta que hicimos una pausa para revisar la carga cuando notamos que faltaban 2 cajas. El jefe se puso como loco. Esas cajas valían demasiado y no podían perderse así de la nada. Primero pensó que aquel desconocido nos las había quitado o que los aldeanos nos habían tendido una trampa. Nadie alcanzó a decir mucho más porque en ese momento una de las cajas salió volando desde la oscuridad y cayó frente a nuestros ojos. Todos brincamos del susto. Segundos después cayó la otra y luego cayeron los cuerpos de nuestros hombres, retorcidos y despedazados de una manera horrible. Ahí ya no había duda de que algo nos tenía rodeados. Nos pusimos en posición apuntando hacia el monte, esperando que fueran soldados o algún grupo enemigo, pero eso no cuadraba. Ningún militar iba a hacer algo así. Ningún animal tampoco. Entonces los vimos entre los árboles. Comenzaron a aparecer varios pares de ojos rojos, quietos, brillando en la oscuridad. Eran muchos. Empezamos a disparar a todo lo que se movía, pero no parecía que le diéramos a nada. Cuando se nos empezó a acabar el parque, lo único que pensamos fue en correr, y fue peor. En cuanto nos movimos, aquellas cosas se nos dejaron venir. Eran figuras casi blancas, largas, ágiles, con movimientos rápidos y raros, como si saltaran o planearan entre los árboles. No sé si eran animales, demonios o algo más viejo que todo aquello, pero acabaron con casi todos en cuestión de minutos. Solo 3 logramos salir vivos de ese monte y ninguno salió bien. A mí me alcanzaron a herir en el costado y en un brazo. Las heridas se me infectaron horrible, me dieron calenturas muy fuertes y por días deliré sin parar.
A los otros 2 compañeros les pasó algo parecido. Nos tardamos muchísimo en recuperar y aún así nunca volvimos a quedar del todo bien. Hasta la fecha no puedo decir con seguridad qué eran esas cosas. Lo único que sé es lo que nos dijeron después los mismos lugareños. Ellos estaban convencidos de que nos habíamos topado con brujos, con chamanes, con esos vampiros, criaturas antiguas que siguen rondando la selva y que salen a cazar cuando alguien invade lo que no le pertenece. Yo no sé si en verdad eran vampiros mayas o algún otro tipo de engendro, pero sí sé que aquello no era humano y que también, por más miedo que uno le tenga a los hombres armados, hay lugares donde el peligro es otra cosa, algo más antiguo, más silencioso y más salvaje. Desde aquella vez entendí que en ciertas partes del sur no solo hay monte y ruinas, hay cosas que siguen vivas entre la selva, esperando a que alguien se meta donde no debe. Comunidad, hemos llegado al final de las historias vividas por delincuentes, por chicas, contadas desde un punto de vista diferente. Me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban, a que compartan con algún amigo o alguna amiga. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en una emisión más de Oscuro Inframundo. Les deseo dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.